Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmel. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo ustedes? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo pasaste la semana pasada? Bien, profe. ¿Sí me No, escucha? sí, no entraste a ninguna clase de la jornada, o sea, ninguna de las charlas de la jornada. Profe, no, yo no pude entrar porque la semana pasada yo la tuve muy agitada. Entre una de las cosas que estaba haciendo era sacarme el pasaporte y eso fue todo el día. Bastante interesante. Profe, ¿sí me escucha? Sí, 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 te oigo. Ah, No, ok. no, unas charlas interesantes. Sí, profe, la verdad es que yo quería participar y eso, pero no pude por otros problemas que tuve y eso. Sí, de la parte de yacimiento realmente no hubo nada. Hubo más hacia la parte de producción, perforación, reacondicionamiento, creo que hubo una, dos. Hubo una de estudios, pero tenía que ver más con la parte de planificar lo que era la parte exploratoria. Entonces, y el sábado hubo una de perforación y una de rehabilitación, la de las dos están bastante buenas y el día previo hubo una muy buena. Los días antes creo, hubo una muy buena. Pero bueno, otra oportunidad para ahí se está hablando de crear como una especie de jornadas técnicas para petróleo, nada más. No sé si será ya para el próximo semestre, o sea, que tienen la oportunidad. De los profesores que dieron Yo no le charlas. entiendo mucho porque se fue muy como que muy recortado. No, ya. Espérate un momentico.
Dani, no podrían, un momento. No, tengo que tratar de hablar más lento, porque el internet que tengo aquí está un poquito lento también. No sé si me escuchas mejor así. Sí, sí lo escucho mejor. Ok. Sí, no, lo que te decía era que varios profesores de los que dieron charlas y otros que no las dieron, estaban hablando de preparar como una especie también de jornada para petróleo, o sea, preparar unas charlas de diferentes áreas. Y me mencionaba a mí con la parte de yacimientos, porque en realidad de yacimientos o sobre yacimientos no hubo, por decirlo de alguna forma, una charla específica. Estuvieron más organizadas hacia la parte de perforación, rehabilitación, producción, y, pero bueno, vamos a ver si se puede materializar. Mm, ¿Me Ah, ok, escuchas? profe. Ok. Sí, sí. Bueno, por el momento pues no a persona más nadie. Vamos a esperar unos 2, 3 minutos más a ver. Profe, el último 20%, ¿a partir de cuándo estaría? Yo espero, si tengo, mm, o sea, empezar con esta charla hoy y posiblemente para mañana ya amanezca colocado el 20%, segundo 20%. Tengo que confirmar algo. Déjame salir un momentico aquí a verificar algo por acá. Que quiero ver mm, quiero ver algo con el plan de evaluación para confirmar realmente cuál es la fecha final del semestre. Mm, Y ese ok. sería para entregar, profe, la semana que viene. Bueno, efectivamente sería como para entregarlo el día 26 o 27. Ah, ok. Sí, porque la última semana del semestre, como tal, es la del semana del 26, que es la semana en la que yo debería estar entregando notas. O sea que esta semana en teoría es para corregir las evaluaciones y entregar Ah, las ok, notas ya. finales. Entonces, pero se pudiera dar hasta el 26, que es más o menos lo que yo estaba pensando. Hasta el día 26 se recibirían las evaluaciones de forma tal de que para el viernes ya las tenga todas evaluadas. Entonces sí voy a tener que empezar a evaluar antes. Ya por lo menos hoy tengo que bajar todo lo que hayan subido para empezar a corregir mañana. La primera Ok. parte. Y esperar, bueno, los que van a tener problemas aún por problemas de pago, que les tienen cortado el acceso. Bueno, esos que vayan, en la medida en que vayan entrando, voy a ir corrigiendo.
me estaba confirmando, pues la profesora Faride mencionó en uno de los grupos que la fecha final del semestre era el 26, pero el 26 es porque el 26 es la última semana, es la semana en la que deberíamos estar nosotros entregando notas. O sea que en teoría los exámenes deberían terminar a más tardar el 25, ¿verdad? Se puede estar hasta el 26. Para el 10% inclusive lo extendieron hasta 2 días de la semana en que teníamos que entregar notas. Pero bueno, yo siempre me reservo a hacer los domingos, cualquier cosa, lo extiendo hasta el lunes. Profe, sobre la modalidad del semestre que viene, aún no se tiene, aún no se sabe, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? No, no se sabe aún. El gobierno está planteando la posibilidad de retorno a clases, pero desde el punto de vista COVID, tal vez pudiera ser que la situación mejore y eso pudiera hacer pensar que es factible retornar a clases, pero hay otra serie de problemas asociados a eso y que se pueden agravar, como digo yo, o sea, por lo menos si se comienzan las actividades de todos los institutos y demás, eso trae como consecuencia una recarga en el transporte, trae una recarga en el aspecto de requerimientos eléctricos, una recarga en el aspecto de requerimientos de suministro de agua y servicios. Yo no creo que estemos en este momento en una condición muy buena como para que el país pueda, sobre todo la demanda eléctrica, porque en teoría eso implicaría levantar parte de las restricciones que hay con la modalidad esta de una semana sin COVID, otra semana con COVID, entonces, pero como Sí, buena, entiendo. como propaganda política, el gobierno anda con ella, igualito que lo tuvo el semestre pasado, antes de empezar el semestre pasado. Que iban a empezar y a la final, no, no, vamos a dejarlo para allá. Entonces, bueno, pero es más una propaganda electoral de otra cosa, ¿no? Yo no lo veo como factible en este momento. Las condiciones no están dadas del todo. Bueno, vamos a tener que empezar porque si llega alguien más, lo veremos en la... ¿Puede ver la pantalla? Sí, Bueno, esta es... no necesariamente, no es la última unidad de la materia, pero sí es tal vez la más importante, pues las otras unidades que le restan de la materia, una tiene que ver con análisis de curvas de declinación, y eso se tocó en la primera unidad, cuando se veían los métodos las técnicas de cálculo de reservas. Análisis de curvas de declinación es un método para calcular reservas, utilizando el comportamiento histórico de la producción y extrapolándolo para tratar de estimar cuánto petróleo se pudiera recuperar hasta llegar a lo que se llama una tasa económica, es aquella una tasa de producción del yacimiento que haga rentable continuar su explotación. Entonces, esa es una de las unidades que faltan. Y la otra tiene que ver con las partes de los tipos de flujos que pueden ocurrir en el yacimiento. Ahora, de eso es que tu cuestión explicar, pues,
Cuando se habla de tipos de flujo, uno piensa, espera, ¿qué otro tipo de flujo hay allí? No, lo que pasa es que, acuérdate que el pozo es un círculo, es como decir un círculo. Entonces, cuando ese círculo tiene varios puntos de entrada, ese círculo es el pozo, y tiene varios puntos de entrada, que son los cañoneos que se le puedan hacer al pozo. Entonces, cuando el flujo viene por el yacimiento, él viene normalmente muy lejos, trae un comportamiento lo que se llama lineal. Pero cuando está cerca del pozo, ya empieza a funcionar como si fuera radial. ¿Por qué? Porque el pozo es un círculo y lo que están llegando una serie de líneas de flujo provenientes de diferentes partes del yacimiento hacia esa zona. Está el flujo hemisférico, no, periférico, que tiene mucho que ver con los pozos horizontales, porque ese es un círculo diferente y para él es como decir un círculo, en ese caso en el pozo va a haber un círculo más grande, que es donde está fluyendo los fluidos hacia el pozo. ¿Sí? Pero esa es otra parte. Pero esta unidad de balance de materiales, esta es la parte del estudio de una herramienta que dice que se creó con el fin de evaluar la parte energética y de producción. Permite determinar también reservas. O sea, sobre todo validar el POES y estimar reservas. Y dependiendo de los mecanismos de producción e inclusive considerando los posibles métodos de recuperación adicional, bien sea por inyección de agua, inyección de gas u otra forma, también se puede hacer estimaciones. Entonces, vamos a ver un momentito, vamos a empezar por ver algo sobre lo que es el concepto. Lo que se llama la ecuación general de balance de materiales fue desarrollada por un investigador llamado Schultes en el año 1936, para que vean lo viejo que es. Claro, está en ese momento las ecuaciones se las desarrolló y todo eso, los principios, los cálculos todos tenían que ser manuales. Ok, la ecuación de balance de materiales o la ecuación general de balance de materiales establece que la diferencia entre la cantidad de fluidos iniciales en el yacimiento y la cantidad de fluidos remanentes en el yacimiento debería ser igual a la cantidad de fluidos producidos. Es decir, estamos hablando de un balance de materia. Que la materia existe, simplemente se transforma o cambia de lugar en este caso, pero los volúmenes siguen siendo los mismos. O sea, yo tengo un volumen inicial, después de cierto tiempo me queda un cierto volumen, la diferencia entre esos dos tiene que ser igual a lo que se extrajo. Y eso es lo que plantea la parte de balance de materiales. Entonces, la ecuación general de balance de materiales es un balance volumétrico que iguala la producción acumulada de fluidos expresada como una extracción y la expansión de los fluidos como resultado, y la expansión de fluidos que va a haber, también la incluye, que va a haber en los fluidos remanentes en el yacimiento, en la medida en que la presión cae. Es decir, en esta ecuación está relacionada también con la parte de la presión, no solamente volúmenes, el efecto de la presión sobre los fluidos. Aquí hace falta tener la información de PVT, al igual que tener la información de producción y la información de comportamiento de presiones para poder trabajar. Esta herramienta no se puede utilizar al principio de la vida productiva porque una de las, como te digo, de las cosas que necesita es información de comportamiento de producción, información de comportamiento de presión, que no tenemos una gran cantidad de información al principio de la vida productiva. Pero ya cuando tenemos varios años de producción, ya podemos tratar de utilizar esta herramienta que me permite hacer cálculos de ingeniería mucho más detallados y viendo ya la parte energética, es decir, asociado a los mecanismos de producción. Se basa en la ley de la conservación de la materia, que establece que la masa de un sistema cerrado permanece siempre constante, a menos que se produzcan cambios en el sistema. ¿Cuál es ese volumen constante? El petróleo en sí. ¿Ok?
Porque si decimos, cuando calculamos el petróleo, calculamos el volumen de fluido que está dentro de un yacimiento, dentro de un espacio poroso. El espacio poroso no me va a cambiar. Y una de las cosas que tampoco va a suceder es que el espacio poroso se quede vacío por efecto de que yo saque fluidos. Los fluidos que permanecen en el yacimiento se van a expandir y ocupan ese espacio. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista molecular, realmente no va a haber cambio de masa, sino simplemente cambios volumétricos. ¿Ok? Como digo, en el año 36, Chirto publicó la ecuación en 1953. Van Everdingen desarrollaron lo que es una aplicación de la ecuación general de balance de materiales, pero en forma lineal, para un empuje hidráulico parcial en un yacimiento. Esta es una herramienta muy poderosa y analítica para la evaluación de los mecanismos de producción del yacimiento. Y es una técnica cero dimensional. ¿Por qué? Porque no considera para nada, salvo el volumen del yacimiento cuando tú calculas POES, pero para los efectos de la ecuación, tú no trabajas con nada que tenga que ver ni con área del yacimiento, ni con volumen poroso, ni con poros, ni nada de eso, ni cuánto es roca, ni cuánto es materia. Simplemente vas a trabajar con energía y las propiedades de la roca. Por eso que se habla de cero dimensional, no tiene espacio. El yacimiento no tiene espacio. Cuando tú estás asociándolo a un volumen poroso, cuando tú defines un POES, estás definiendo un volumen ocupado por un fluido a ciertas condiciones de presión y temperatura. Y eso tiene un volumen. Entonces, un volumen, pero desde el punto de vista dimensional, como tú no vas a considerar dimensiones del yacimiento, por eso que se habla de técnica cero dimensional. Permite diagnosticar los procesos que ocurren internamente en el yacimiento, básicamente asociados a cómo los mecanismos de producción expulsan los fluidos dentro del yacimiento fuera de este. En otras palabras, hacia los pozos. Entonces, la ecuación de balance de materiales se puede definir por esa expresión que está allí. El cambio neto en el volumen de producción de petróleo y agua, que son los fluidos naturales existentes en el yacimiento. También puede haber gas, ¿sí? Por el momento vamos a considerarlo incluido dentro de la parte de petróleo y agua. Eso es igual al cambio en volumen de la capa de gas, si se forma una capa de gas, más el gas en solución que se libere, cambio en el volumen de petróleo, precisamente al reducirse la presión, lo vimos en el PVT, que pasa con el volumen de petróleo, se expande. ¿Ok? Expansión del agua también, a pesar de que la expansión del agua tal vez no sea tan grande como en el caso de la del petróleo, pero se va a expandir también. Y la misma roca, al aligerarle la presión, también puede haber, o en este caso el espacio poroso, puede haber una pequeña expansión. Porcentualmente es muy pequeña, pero cuando tú entiendes que la roca representa en muchos casos el 70% del volumen total del yacimiento, entonces a la final sí termina siendo algo significativo, aunque no se vea así. Por lo menos en este caso, el diagrama que está allí del lado izquierdo muestra petróleo original en sitio, petróleo en sitio, más gas más disuelto, y si hay una capa de gas primaria en el supuesto. La capa de gas puede no existir si estamos hablando de un yacimiento subsaturado. Aquí estamos hablando aquí dice P igual a PI, en un yacimiento saturado. Pero la ecuación de balance de materiales puede trabajarse tanto para yacimiento saturado como subsaturado. Entonces en la parte media tienes los fluidos de producción saliendo, y como parte final tienes cambios en el volumen de la capa de gas
gas en solución que se libera, cambio en el volumen de petróleo, expansión del agua con nata, expansión de la roca y la producción de agua que haya habido. Y hay una entrada adicional antes de este último cuadro que tiene que ver con la posibilidad de entrada de fluidos provenientes de otras fuentes. En este caso, un acuífero o bien sea que inyectemos nosotros como empresa fluidos al yacimiento, bien sea gas o bien sea agua. Para la ecuación de balance de materiales, estas son unas definiciones que hay que considerar. N es lo que se llama petróleo en sitio, NP, petróleo producido, M es la relación entre el volumen de la zona saturada, saturada de gas y el volumen de la zona saturada de petróleo. G, gas original en sitio, EP, gas producido, W, agua original en sitio, WP, agua producida, ya hay solo una C. M, relación del tamaño de la capa de gas respecto a la zona de petróleo. RSOI, relación gas en solución a condiciones iniciales. RS, relación gas en solución en el petróleo a cualquier presión diferente a la inicial. RP, en la parte de PVT, que ustedes vieron la diferencia entre eso, el RSOI es hacia la presión de burbujeo hacia arriba. Y RS es a cualquier otra presión diferente a eso, normalmente. RP, relación gas producido con el petróleo a cualquier tiempo. Veo factor volumétrico del petróleo. Lo vas a tener a condiciones iniciales y lo vas a tener. Cuando es a condiciones iniciales, VOI. Cuando es a condiciones diferentes a las iniciales, es VO. ¿Okay? VG igual Ok. factor volumétrico del gas, DIM. ¿Sí? VG factor volumétrico del gas. BW factor volumétrico del agua. Y BT factor volumétrico total del gas más petróleo. Y este es válido, o sea, normalmente BT va a ser igual al BO por encima de cuando la presión está por encima de la presión de burbujeo, pero BT es el resultado de considerar el petróleo y el gas por debajo de la presión de burbujeo. Solamente tiene aplicación para los efectos, pero esto lo vamos el uso de este factor lo vamos a ver más adelante en alguna de las formas en que se expresa la ecuación de balance material. Profe, todos esos datos son necesarios tenerlos para utilizar la ecuación. Sí. Por eso es que te digo que Ok. la cantidad de información, te dije, necesito la parte de producción, necesito la parte de presiones, necesito PVT, ¿okay? Todo eso, Sí. necesito un mapa, un estudio estructural que me diga cuál es el tamaño del yacimiento físicamente en la roca, igual que la parte del tamaño de la zona de petróleo. Es información que necesito obtener, pero cuando yo la llevo al balance de materiales, simplemente la reflejo como M. ¿Okay? Si tengo una capa de gas y tengo una zona de petróleo. Si tengo la zona de petróleo, yo sé cuánto. Tengo todo el yacimiento y ya yo sé qué zona ocupa. O sea, estamos hablando de volúmenes, pero yo no que le doy yacimiento, le digo, le doy un porcentaje. Le digo es 0, tanto. Ajá. Es un 30%, un 20%, la capa de gas respecto a la zona de petróleo, que por lo general es más pequeña que la zona de petróleo. Entonces, definición de la ecuación de general de balance de materiales. Ahora vamos a ver de dónde qué representa cada una de las variables que vimos allá. Si en el yacimiento existe una capa de gas primaria, estamos hablando de un yacimiento saturado, la relación entre el volumen de la capa de gas del yacimiento y el volumen original en sí, en la zona de petróleo, es definida como M, volumen original de la capa de gas en el yacimiento, y sobre el volumen de la zona de petróleo. Si lo expresamos en función de la variable aquello, G, ya dijimos que era el volumen de gas, ¿ok? Sí. Por VGI. Y N es el volumen de petróleo por VOI. Cuando yo lo multiplico por VGI y VOI, ¿en qué
¿Qué estoy haciendo? La ecuación de balance de materiales se maneja a nivel de yacimiento, no de superficie. N normalmente se expresa, que es el petróleo en sitio, se expresa como barriles normales. G se expresa como barriles pies cúbicos normales. Ahora, ¿qué hace el BGI y el BOI? Llevarlo a condiciones. Bajo esa expresión quedan como barriles de yacimiento y pies cúbicos de yacimiento. ¿Okay? Aunque el G se puede expresar también en barriles. Y para los efectos de volumen, en este caso para M, tienen que estar los dos en las mismas unidades. Entonces, gas original en sitios, pies cúbicos normales, petróleo en sitio, barriles normales, BGI factor volumétrico, el BGI, barriles de yacimiento sobre pies cúbicos normales, BOI, factor volumétrico del petróleo, barriles de yacimiento sobre barriles normales. Entonces, como te digo, ahí al multiplicar lo que están dando barriles a nivel de condiciones de yacimiento. ¿Cómo el cambio en el volumen de producción? O básicamente, volumen de producción de petróleo. Cambio neto en el volumen de petróleo es el petróleo producido. NP, que es el petróleo producido. Acuérdate que N es el petróleo en sitio, NP petróleo producido, por BO. ¿Por qué por BO y no BOI? Porque este NP yo lo tengo a cualquier tiempo posterior al inicial. ¿Ok? Acuérdate que yo tengo un BOI a condiciones iniciales. A cualquier presión diferente de BOI, yo tengo BO. Entonces, ¿qué me está representando? Que para un determinado tiempo, yo tengo un factor, de acuerdo a la presión, yo tengo un factor volumétrico y he producido un petróleo. Entonces, si quiero saber cuánto es eso, ahora el petróleo producido yo lo determino en barriles normales. Nuevamente necesito tenerlo en barriles de yacimiento, tengo que multiplicarlo por el factor volumétrico a esas condiciones de presión y temperatura de yacimiento. ¿Ok? Lo mismo que el agua producida. ¿El agua producida quién es? WP, que es el agua que voy a producir. Y PW es el factor volumétrico del agua. Ahora, ahí hay dos términos, WE y WIN. Esto es, si considero que hay un acuífero que puede aportar agua, es WE. Y si en un proyecto de inyección de agua, es WI. En un yacimiento nuevo, esos dos factores son cero. Pero como estamos hablando de cambios en el agua, tengo que considerarlos para los efectos generales. Pues estamos hablando de la ecuación general, que me cubre cualquier eventualidad. Después simplemente simplifico lo que no tiene lugar para poderla trabajar. Abajo están las definiciones de cada variable, de cada WP, producción acumulada de agua, instrucción de agua, WE, agua inyectada, WING, y BW, factor volumétrico del agua. Capa de gas. Ya G, dijimos que era el gas en sitio. GP, el gas que vamos a producir. Y pudiera darse el caso que tuviera un gas inyectado. Si tengo un proyecto de inyección de gas. De eso vamos a hablar en yacimientos 3. Y eso que está allí por BG. Entonces, ahí estoy obteniendo el cambio en volumen de la capa de gas o del gas en función del tiempo. Acuérdate que el BG me está dando a cualquier tiempo los barriles a condiciones de yacimiento que sé cuántos existen y cuántos se ha producido. El gas producido se puede obtener también. Si yo tengo el petróleo producido y tengo la relación gas-petróleo de producción, RP,
yo el petróleo producido, el gas producido lo tengo por NP por RP. Cambio en el volumen de la capa de gas. Acuérdate que M es igual a G, o sea, el volumen de gas sobre el volumen de petróleo. Y el volumen de petróleo es N. Cuando yo multiplico N por M, ¿qué tengo? El volumen de gas. Entonces, volumen de gas por el B, hoy para los efectos, pues estamos hablando de barriles, sobre BGI, que hace la transformación final. NP por RP, ya vimos que es el gas producido, y la posibilidad de inyectar gas, más gas inyectado por el VG, volumen de gas, el factor volumétrico del gas a cualquier condición, menos N por M por el VOI, esas son el volumen inicial en la capa de gas. Está también arriba. Gas en solución liberado dentro de la capa de gas. N por RCI me dice cuánto gas hay en solución. Menos N menos NP. Y N menos NP, ¿quién es? El petróleo que debería quedar dentro del yacimiento. Por RS, ¿quién es? El gas en solución en el petróleo que existe en el yacimiento a una determinada presión. Aquí estamos tratando de ver los cambios entre las condiciones iniciales y las condiciones a cualquier otro momento. O sea, cuando haya caído 100 libras, 1000 libras la presión de yacimiento, que es lo que se está viendo allí, ¿no? Entonces yo tengo la diferencia entre el gas inicialmente en solución menos el gas actual en solución. Y eso por el factor volumétrico me dice cuánto gas se ha liberado. Ahora, fíjate que tengo considerado el NP, el gas producido. NP por RS me dice cuánto gas de solución se produjo. Entonces esto lo que me está dando es cuánto gas del que quedaba allí, del que se separó, se está yendo hacia la capa de gas. Esa expresión, rearreglando todo eso, se llega a la expresión de abajo. O sea, esto es más o menos el detalle de cómo se trabajó la ecuación general de balance material. En realidad la que te interesa es una de las últimas, la última que vamos a ver. Cambio en el volumen de petróleo en barriles de yacimiento. N por BO menos N por BOI. ¿Cuánto me ha cambiado? Si yo tengo N a condiciones iniciales y tuviera ese mismo N a condiciones actuales, ¿en cuánto me cambia el volumen? Agua con nato y expansión de la roca. También el volumen de roca, como ya vimos, se expande. Compresibilidad del agua, volumen del agua, compresibilidad de la formación, más el volumen, compresibilidad de la formación multiplicado por el volumen poroso, y eso por el diferencial de presión entre la presión inicial y la presión en el momento en que estoy haciendo la evaluación. Entonces el volumen de agua es igual al volumen poroso por la saturación de agua inicial. El volumen de agua original. ¿Okay? El cambio en el volumen poroso de los ocupado por los hidrocarburos menos 1 sobre saturación de agua inicial. Volumen de petróleo inicial más volumen inicial de gas. El volumen de hidrocarburos en el volumen poroso. Nuevamente aquí tenemos el desarrollo
es igual a NBOI por N por BOI más N por la razón de la capa de la M que representa la capa de gas multiplicado por B, y eso al final lo podemos reacomodar de esa forma también, reemplazando arriba, tenemos esa otra expresión y podemos despejar el volumen de agua, o sea, volumen poroso, volumen de agua. Entonces, todos esos cambios, esa parte de la parte de arriba, es otro desarrollo, continuando el desarrollo de la ecuación anterior. Al final, cuando vemos, llegamos a la ecuación general de balance de materiales, que es esa que está allí. Fíjate, cambio neto en el volumen de producción de petróleo y agua. ¿Qué tenemos allí? NP por BO, petróleo producido. WP por BW, agua producida. Pro- eh, agua que pueda haber entrado al yacimiento por un acuífero, desde un acuífero, o agua que pueda haber entrado al yacimiento por el caso de inyección de agua. Entonces, básicamente ahí lo que estoy viendo es qué cambios volumétricos hubo en el yacimiento. Cambios en el volumen de producción de petróleo y agua. Me sale petróleo, me sale agua, me puede entrar agua por un acuífero o me puede entrar agua por inyección. O sea que me están viendo a ver qué cambios hubo allí. No estoy incluyendo la parte de expansión. Entonces, cambio en el volumen de la capa de gas. N, que es ese factor que está allí, N por M por VOI sobre VGI menos NP por RP menos E inyección. Y eso multiplicado el factor volumétrico de petróleo. Menos M por M VOI. Gas en solución liberado. La siguiente expresión. Cambio en el volumen de petróleo. La siguiente expresión. Expansión del agua con nata y expansión de la roca. El último factor que está allí. Esa es la ecuación general de balance material. Todas esas expresiones que se fueron determinando se reemplazaron en esa definición que está allí y me dan esto. Ahora, esto se va a aplicar. Si yo tengo una vida histórica del yacimiento de 20 años, yo no lo voy a hacer para los 20 año a año, durante 20 años. Pero esos 20 años yo los puedo dividir en ciclos de 5 años. Y puedo hacer a los 5 años, a los 10, a los 20. ¿Tal? Tengo que hallar los valores promedio de producción, acumulado de producción en ese periodo. Y entonces para cada periodo de esos se hace el balance material. Cuando se está haciendo normalmente cuando se utilizan los sistemas automatizados y todo eso, se hace en 10 etapas. Se puede hacer hasta 10 etapas. Más que eso, no es factible de así. No es bueno porque eso es, mientras más cálculos tengas que hacer, más tiempo vas a perder en eso. Entonces hacerlo 10 veces ya es bastante largo, un poquito largo. Bueno, aunque los sistemas automatizados te los van a hacer los 10 al mismo tiempo, ¿no? Pero hacerlo a mano es otra cosa. Entonces, aplicación de la ecuación de general de balance material, todos los análisis que se pueden realizar con balance de materiales, o sea, todo el análisis de cómo es el comportamiento del yacimiento desde el punto de vista energético, se pueden resolver también por simulación numérica de yacimiento. Ahora, simulación numérica de yacimiento es el Suma Plus Ultra para tratar de modelar el comportamiento del yacimiento, de un yacimiento. Pero es una herramienta que tiene gran costo, requiere mucha información, mucho más de la que necesita balance material. Entonces,
con simulación numérica, todo lo que hace balance material lo puedo hacer con más detalle, pero se hace para cuando el yacimiento lo justifique. O sea, un yacimiento muy pequeño que no se justifica hacerle un modelo de simulación numérica, pero balance de materiales sí se le puede aplicar. Es un método que inclusive si tú piensas ir a simulación numérica con un yacimiento, tú puedes hacer un análisis de balance de materiales, plantearte estrategias de explotación con el balance de materiales, y después en simulación numérica tú lo que haces es ir más en profundidad con eso. Tú puedes eliminar rápidamente con balance de materiales 3, 4 métodos de posible recuperación que no resultan atractivos desde el punto de vista de balance de materiales, y simplemente no te vas a simulación con ellos, te vas a simulación con aquellos que te resulten atractivos desde el punto de vista de los resultados que dan. Los métodos de balance de materiales siguen siendo útiles en la actualidad. Es una herramienta para los yacimientos pequeños. Se puede aplicar con todo y que necesita cierta cantidad de información, y normalmente se corre un balance de materiales. Tú haces un estudio integrado de yacimientos, tú le haces un balance de materiales y después sí se justifica, vas a una simulación numérica como complemento. Y te permite comprender muchos de los procesos que ocurren en el yacimiento antes de realizar una construcción o irse a un modelo más elaborado como el modelado de yacimiento, simulación numérica. Entonces, es una herramienta importante de conocer. En la próxima clase, que la vamos a tener dentro de 2 días, vamos a ver la segunda parte de esto, que tiene que ver ya con algunos de los desarrollos que se tiene con las formas que se puede representar la parte de balance de materiales para su aplicación más sencilla. Inclusive hay la técnica de Hablen y Odette que reacomodaron la ecuación de balance de materiales para trabajarlo. Que tú tienes los 4 puntos, los graficas, y te debería dar una recta si todo está bien. Pero si esa recta no es tan recta, o tiende a ser curiosa, significa que hay un error en los datos y hay que tratar de corregirlos. Entonces, es una forma también de ver que te indica cuándo la información que tienes es confiable. Porque uno de los grandes problemas de simulación numérica y de balance de materiales y todo eso es la data de presión y todo. Si hay errores en esa información, podemos tener errores en los resultados que estamos viendo. Profe, ¿y eso lo va a explicar con problemas planteados? Sí. Sí, al final vamos a ver un ejercicio. Ah, ok. No en esta, pero sí la tercera, que va a ser también esta misma semana. La tercera charla de esto. Ah, ok, ya, ya. Sí, ahora tenemos, raro que no me sacó. Bueno, como te digo, esto es para que más o menos vayas teniendo una idea. La aplicación es bastante sencilla. Simplemente esa misma ecuación. Tú dices, verá, no tengo capa de gas. Uy, eso no va. Donde aparezca M, no va, no va, no va, no va. No, no tengo inyección de agua. Donde está inyección de agua, no va, no va. No tengo acuífero. Esto tampoco va. Entonces, al final, eso se van eliminando términos y tú vas a terminar con ecuaciones mucho más sencillas para resolver. Claro, hay que analizar la información. Estoy hablando de un yacimiento, aparte de eso, si es un yacimiento subsaturado, no tengo capa de gas. Automáticamente Sí, todo lo que tenga que ver con M va para afuera.
Es Si no, cuestión de analizar bien el problema. sí, porque una de las cosas es que uno tiene que ver cuáles son las condiciones que tengo inicialmente. Porque yo para comenzar a modelar necesito pues, conocer las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones a donde voy a llegar. Tengo que saber Ok. mi presión de burbujeo, saber todo eso. Y en función de eso yo planifico lo que voy a hacer. Pero te digo, la ecuación no para cada etapa va a ser igual, porque dependiendo de las condiciones, si, si no se forma nunca una capa de gas, todo lo que tenga que ver con capa de gas desaparece. Es un yacimiento que no sea de alto usamiento estructural, va a ser muy difícil que se forme una capa de gas. ¿Ok? Entonces, si me dicen un yacimiento horizontal de muy poco usamiento, olvídate, nada que yo no voy a ver nada que tenga que ver con una capa de gas. Pudiera tener una acuífera. Ah, pero si Ya, profe, que no lo, ok, disculpe que no lo escuché bien. Usted cuando está tú ves, diciendo que si cuando tú no ves tiene el planteamiento, usamiento, sí, cuando tú tienes el planteamiento del problema, ¿cuándo tú puedes tener una capa de gas? ¿Cuándo se puede formar una capa de gas? Cuando el yacimiento presenta alto usamiento estructural, es decir, tiene una alta inclinación. ¿Ok? En esos momentos, si tienes un yacimiento de alta inclinación, tú tienes la posibilidad de que haya una formación de una capa de gas. Pero si tú tienes un yacimiento que es básicamente plano, con una pequeña inclinación, pero muy pequeña, 2 3 grados, 4 grados, nunca se va a formar una capa de gas. Entonces, todo lo que tenga asociado allí con una capa de gas, a ningún momento de las simulaciones que tú vas a hacer lo la vas a considerar. Al yacimiento no tiene acuíferos conectados. Entonces, nada que tenga que ver con acuíferos va a estar allí involucrado. Entonces, ok, todo eso te va simplificando la ecuación. sí, Otra, porque son otra, cosas que voy tachando. otra cosa, en muchos casos, cuando el yacimiento es muy pequeño, verá cambios en la compresibilidad del agua, de la roca. Muchas veces se elimina ese último término que tenía que ver con la compresibilidad de la roca y los fluidos. Se elimina, y del agua, se elimina. El último término que vimos, ese último término, en muchas ocasiones no se considera, o sea, que tiene incidencias grandes en los resultados. Entonces simplemente se elimina. Y sobre todo, cuando tú tienes un yacimiento saturado, y ahí no, ese tiene más efecto porque se relaciona mucho con la expansión roca-fluido. Y ese factor tiene importancia por encima de la presión de burbujeo. Pero el yacimiento ya está por debajo de la presión de burbujeo. Bueno, ya ese factor no va. No, ya no lo considero. Entonces, fíjate las cosas que tiene uno que considerar. Entonces, no es cuestión de, no, este es un yacimiento, tengo que leer bien lo que tengo allí y saber las condiciones por las que atraviesa el yacimiento en el periodo en que se piensa simular o hacer cálculos para poder saber qué debo considerar en mi ecuación de balance material y qué no debo considerar, para tratar de simplificarme el trabajo. O sea, la idea es hacer el trabajo, simplificar la ecuación a lo más que se pueda para que la cantidad de cálculos a realizar sea menor. Entonces, cuando lo tienes en un computador, bueno, la puedes correr completica, eso no es problema. Pero el asunto es que tú le puedes anular factores también. Igualito que lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer en la computadora. Bueno, entonces esperemos cualquier cosa por el chat, puedes preguntar si tienes alguna Ok, aclaratoria adicional. está bien, muchas Vamos a ver gracias. si de esto planteo una charla corta en el chat de WhatsApp, porque andan todos desaparecidos. Yo creo que están ahorita entregando el chat. Sí, yo creo que están trabajando con el 20%. Bueno, ok. Bueno, gracias por tu asistencia. Sí, no, nos Dele, vemos. profe. A Ok, usted, muchas gracias. hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer